¿Qué tal, hermanos de verdad y vida? Les saludo nuevamente para iniciar un estudio más en el cual vamos a finalizar el día de hoy el libro de Habacuc. Creo que ha sido un libro enormemente rico en cuanto a lo que tiene que decirnos por todo lo que nos dice. Creo que es muy contemporáneo a lo que estamos viviendo, a lo que estamos enfrentando, a lo que estamos pasando como ciudad aquí en Tecate. Y bueno, simplemente mencionar que Habacuc en el capítulo uno comienza de un modo muy diferente al que va a terminar su libro. Al principio él comienza con una aparente angustia. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que yo vea violencia? ¿Hasta cuándo? Es como una queja, es algo muy fuerte que está experimentando Habacuc. Para finalizar el capítulo, todo el capítulo 3 se describe lo que Habacuc experimenta. Y al final, en el versículo 16, Habacuc dice esto: oí y se conmovieron mis entrañas. Esos términos que utiliza Habacuc de oí, se conmovieron mis entrañas y lo que sentí fue terror, fue horror, tiene que ver mucho con una imaginería hebrea, que cuando el profeta Habacuc está diciendo oí, se conmovieron mis entrañas, es como decir, wow, en verdad he experimentado algo en mi ser, en verdad ha sucedido algo en mí. Eh, y ya la actitud de Habacuc no es como al principio del libro. Al principio del libro vemos un Habacuc otra vez lleno de angustia, lleno de incertidumbre, lleno de dolor, con una angustia existencial muy fuerte, pero al finalizar el capítulo él tiene la seguridad de que Dios está actuando en el mundo. Y creo que es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que nosotros descansemos en Él, que nosotros arrojemos nuestra frustración, que nosotros arrojemos nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestro estrés a las manos de Jehová, que a final de cuentas Él es quien nos sostiene y que nos hace andar, como va a decir Habacuc al final, como una sierva, como una sierva. Y la sierva es un animal que tiene la capacidad de andar en alturas, que tiene la capacidad de caminar de una manera confiada, que a pesar de que todo lo que está sucediendo abajo sea malo, la sierva tiene la capacidad de caminar de una manera confiada. Así que vamos a analizar estos capítulos para finalizar el libro. Y quiero decir que entonces en el capítulo 3 Habacuc va a decir en el capítulo 3 en el versículo, desde el versículo uno, bueno, la descripción del profeta, que es una oración, la que está haciendo Habacuc al principio. Y en el versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Qué interesante es esto, pero lo que está diciendo Habacuc aquí es: ok, Señor, mira, he oído tu palabra y temí. Ya en verdad he oído algo. Tú has hablado, Señor, tú te has comunicado conmigo y temí. Y es lo que va a decir en el versículo 16 al final. Pero en esto está diciendo Habacuc: Señor, yo ya he entendido, yo ya he oído tu palabra, yo ya verdaderamente he entendido lo que tú has dicho, pero aún así yo te pido que, que la pongas ya en marcha. O sea, era como, quiero, de algún modo Habacuc está diciendo, ya he entendido, pero quiero que aceleres el proceso. Quiero que aceleres el proceso, quiero que la des a conocer. Y ese es el sentir de muchos de nosotros, ¿no? Cuando ya sabemos que Dios va a obrar, sabemos que Dios es poderoso para llevar a cabo todo lo que nosotros le pedimos, pero Dios tiene tiempos en los cuales Él hace las cosas. Y Habacuc está pidiendo: Señor, yo ya quiero verlo, yo ya quiero experimentar lo que tú me has prometido, yo ya quiero que esto sea real, ¿no? Y bueno,
Lo que viene a continuación es lo que algunos estudiosos hablan de una teofanía. Una teofanía es como la aparición de Dios, una aparición de Dios. Y al parecer, Habacuc está experimentando una teofanía en el cual Habacuc está contemplando lo que Dios va a hacer. No sabemos de qué modo. Es probable que Habacuc simplemente con lo que ya Dios le había hablado, Habacuc está experimentando la presencia de Dios en su interior. No lo sabemos, pero lo que sí dicen los estudiosos es que esto es una aparición de Dios, es una teofanía. Entonces, no voy a analizar tanto lo que Habacuc dice, pero lo que Habacuc dice en estos pasajes de un modo general es que él está viendo a Jehová actuar, en el actuar en contra de sus enemigos. Pero en el versículo 3 dice algo muy interesante. En el versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia. Qué interesante eso, que Habacuc está viendo el horror que va a caer sobre los enemigos. Habacuc ya vio el terror que va a caer sobre los enemigos y le dice a Habacuc, Señor, yo sé que tú vas a traer a juicio a las naciones que nos están oprimiendo, pero en medio de ese horror, de ese terror que viene contra ellos, acuérdate, sé misericordioso con ellos. Qué interesante que Habacuc pide misericordia sobre sus enemigos. Eso es increíble y eso nos hace ver lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de velar por ellos, que debemos de tratar su bien, que debemos de velar por su bien, ¿no? Y eso es algo que creo que también nosotros en medio de hoy debemos de acordarnos que todos aquellos que se dedican a hacer el mal en esta sociedad, al encontrarse con el terror de Dios no va a ser nada fácil para ellos. Por lo cual también le pedimos a Dios, o sería bueno pedirle a Dios, acuérdate de ellos, tráelos a tu salvación, tráelos a una comunión contigo. ¿Por qué no pedir por ellos para que alcancen misericordia, porque alcancen el perdón de Dios, la salvación de Dios, ¿no? Eso es algo que creo que debemos de pedir. Y bueno, en el versículo, desde el versículo 3 hasta el versículo 15, hay una descripción de lo que Jehová va a hacer con sus enemigos, de lo que va a hacer en el futuro. Y es, híjole, aunque los verbos están en pasado, como que si hubiera pasado, pero al parecer es simplemente que Habacuc contempló como un modo profético lo que iba a suceder en el futuro. Y en el versículo 16 hay un cambio. Oí y me estremecí, oí y se conmovieron mis entrañas. Ahora sí, vemos esta imaginería o esta forma antropológica en la cual Habacuc está concibiendo, está describiéndose a sí mismo. Ahora sí he entendido, ahora sí me he conmovido, ahora sí lo que he experimentado me ha llegado hasta las entrañas. No tengo duda de que lo que viene va a ser algo terrorífico, pero lo que viene a continuación, dice Habacuc, bueno, lo que voy a experimentar a continuación es seguro. Lo he experimentado en mi ser. Dice el versículo 16, oíse como vieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. En el día de la angustia voy a estar tranquilo porque Dios va a actuar. Dios va a actuar. Yo me he quedado pasmado, me he quedado congelado de lo que va a suceder. Y por ende voy a confiar en lo que Dios va a hacer. Aunque no veamos, mis hermanos, que la situación en Tecate mejora, yo creo que debemos de tratar de buscar a Dios en oración, de experimentarlo como Habacuc lo hizo en el capítulo 3. En su oración él pide, acelera el proceso, acelera, yo quiero ya ver este lugar transformado. Pero si bien voy a estar quieto en el día de la angustia, quiero estar quieto en el día de la angustia, quiero, aunque yo no vea que las cosas ahorita no marchen bien, que es lo que va a decir en el versículo 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no dé mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, que aunque no veamos que las cosas
desde nuestra perspectiva mejoren, debemos de alegrarnos en Jehová. Debemos de saber que Dios está a cargo de todo. Y bueno, mis hermanos, creo que esta es una reflexión que cada uno de nosotros debemos de hacer. Espero que esto les sirva, que cada uno de nosotros debe estar tranquilo en lo que Dios hará.